Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión está enfocada en el tema de la evolución de los medios de comunicación, la rendición de cuentas y la transición a la democracia. Y para ello tengo el enorme gusto y privilegio de tener aquí en el set de Pesos y Contrapesos a una leyenda de la televisión mexicana, don Jorge Saldaña. Bienvenido a este foro. Gracias, Juan, eres muy amable, muy gentil. Un gusto tenerlo aquí. Y también tengo el gusto de contar con la presencia de mi amigo y colega Rubén Álvarez, periodista de mucha experiencia en la prensa, El Economista, W Radio y ahora director del portal de la Red por la Rendición de Cuentas. Rubén, qué bueno tenerte. Gracias. Don Jorge. Sí, señor. ¿Cómo han evolucionado los medios de comunicación? Sé que solo tenemos media hora, pero por algo hay que empezar. Sí, por algo no. Muy fácil, no han evolucionado, han involucionado. Mi tesis es que han involucionado y lo demuestro porque si bien se puede decir que técnicamente hemos en los medios de comunicación avanzado de una manera vertiginosa, en otra forma han involucionado en cuanto... Hemos ganado pluralidad, ¿no?, en estos años. Hemos perdido jerarquía de valores, que es lo peor. Es decir, sí podemos tener medios muy plurales, pero de hace 30 o 40 años, cuando había en la misma televisión, había una playa de intelectuales que hoy no tienes, que abarcaban todos los ámbitos del criterio, inclusive religioso, inclusive alternativo. Pero, por ejemplo, la pluralidad política, los partidos de oposición no tenían mucha representación en los medios de comunicación, ¿no? Sí, en el hipotético caso de que la oposición sea en realidad una oposición, pero cuando las aguas se juntan, cuando hoy alguien es de oposición, pero mañana está en otro partido, que era el partido al cual se oponía, porque hizo una alianza. Cuando un solo partido tiene 3 o 4 matices y es todo un arcoíris de coloridos partidistas, cuando hay familias que tienen un partido político, se dice, no me consta. Cuando, ¿qué te voy a decir? Un partido político, es decir, no te preguntan al entrar a un partido político, ¿y usted es honrado? A mí no, bueno, pero antes sí. No me importa. Tú dijiste que actualmente ha evolucionado. Estamos viendo de cómo veníamos a cómo estamos, ¿no? Bueno, podemos sacar una conclusión. Nunca los partidos políticos han sido un área de honestidad. Y no lo han sido. Y entonces ahí no hemos evolucionado. No, hemos involucionado, va para abajo. Es decir, hay una posibilidad muy grande de demostrarlo, me explico. Lamentablemente, ¿qué más quisiéramos? Rubén, con una posición inicial muy provocadora de don Jorge Saldaña. ¿Cómo la ves? Me estás mandando esa papa caliente, Juan. No, bueno, pues para eso te invité. Yo quiero interpretar, mi interpretación de lo que dice don Jorge Saldaña tiene que ver con que, en primer lugar, él fue pionero en los programas de televisión que abrían las puertas a la información, a la diversidad de opiniones, a la intelectualidad. Pero hay que decirlo, don Jorge, era una isla en toda la televisión mexicana lo que usted hacía. Sí. Era una cosa muy pequeñita en comparación con el resto de la programación. Sí.
Yo quiero interpretar también lo que tú dices, Juan, en el Ahora sentido de que hay muchas más posibilidades ahora y muchos más ahora el daño es mayor el daño, se puede llegar a más gente. Pero claro. lo que sí es cierto que en términos de, si quieres hablar de los medios, el desarrollo de los medios y la rendición de cuentas, sí creo que hay aún una carencia de entendimiento de lo que pueden hacer los medios de comunicación, o de entendimiento o de ganas, de lo que pueden hacer los medios de comunicación respecto de la rendición de cuentas. Y ahí sí creo que los medios de comunicación todavía se quedan cortos. Cortos en el sentido de que su papel o su participación en el desarrollo de una política de rendición de cuentas no ha sido cabalmente comprendida. Y el paso anterior, que tiene que ver con el acceso a la información o la transparencia, tampoco. Por desgracia, ya 10 años de que se formó el IFAI, hoy por hoy todavía los medios de comunicación son muy reacios a figurarse la capacidad de contenido que podrían tener si aprovechan las herramientas del acceso a la información. Seguiremos hablando de la rendición de cuentas, que es el paso posterior al acceso a la información, pero hoy por hoy están cortos los medios de comunicación. Don Jorge. Sí, es decir, que rendir cuentas es algo nobilísimo, digno, grande, en el hipotético caso de que fuésemos honorables. Pero rendir cuentas en un país de corrupción, yo creo que la tarea es enorme. ¿Cómo hacer que alguien en esencia corrupto rinda cuentas? Lógicamente, la corrupción existe justamente para no rendir cuentas a nadie. Y si alguien puede hacer que haya rendición de cuentas, no va a ser la televisión, porque a la que menos le conviene rendir cuentas es a la televisión. Hoy justamente en la mañana lo hacíamos en donde tengo que refugiarme, en el Internet, por falta de libertad de expresión en los medios mercantiles de televisión. Decía, bueno, la televisión, ¿de qué se puede quejar? Es decir, dice que hace mucho y que hace televisión para jóvenes, porque alguien me dijo, hacemos televisión para jóvenes. Dígame a ustedes o nuestro queridísimo auditorio, ¿hay acaso algún líder juvenil en la televisión, paradigma, es decir, ejemplo, que lo imite la juventud? ¿Qué hombre? Antes, por ejemplo, sí que esto sea elogio, es una constatación, había un líder infantil muy frustrado, frustrante y muy desposeído de todo, Chespirito. Yo pensé que iba a decir Chabelo. Sí, pero Chabelo sigue, me parece, no he checado los... Pero Chabelo es una actuación. Chespirito era como el personaje de un niño mexicano desposeído de todo, sin papá, sin mamá, abandonado, con hambre. Muy inteligentemente buscaron a un antihéroe. Fue el antihéroe. Ahora no hay ni siquiera eso. Díganme un joven de 18 o 20 años que vaya por la vida para conquistarlo todo, que lleve la bandera de la inconformidad, de la honestidad, que rinda cuentas a su maestro. Un movimiento como Yo Soy 132, por ejemplo, hubiera podido surgir en un contexto de medios de comunicación en los 70s, donde, salvo rarísimas excepciones, como su programa... Mira, si has visto su programa... Lo que tú estás diciendo del 132, que tiene que ver con lo que ocurre hoy en día y la posibilidad de que surja ese movimiento con esas características, pero tuvimos otro movimiento que fue el del 68. Sí. Y ahí también era una movilización de jóvenes que pasó por una zona de crítica al poder establecido, y ahí quisiera yo separar el tema de la rendición de cuentas de lo que tienen que ser los medios de comunicación y la forma que tienen que hacer como bienes públicos de rendición de cuentas a su teleaudiencia o a su radio escuchas, y a unos periódicos, porque también son medios públicos de comunicación, con los sujetos obligados a la rendición de cuentas, que son los funcionarios públicos, y es donde se anida la corrupción. Rubén, tenemos que ir a una pausa, pero me encantaría volver con la pregunta de comparar la presencia en medios de los dos movimientos, 1968 y Yo Soy 132. Estamos en Pesos y Contrapesos, rendición de cuentas y los medios de comunicación en México. Volvemos después de una pausa. Acompáñenos.
pesos y contrapesos. Estamos con el tema de rendición de cuentas y evolución de los medios de comunicación. Rubén, mencionabas el movimiento de 1968, hace ya 4 décadas. 4 décadas, más de 4 décadas. Mira, tú preguntabas sobre si se podía haber dado las condiciones. Bueno, ciertamente ocurrió algo entonces que no ocurrió con el 132, que fue una brutal represión y sanguinaria represión contra jóvenes que lo único que pedían eran un pliego petitorio muy simple de cumplir realmente. Eso es un dato que hay que anotar. Prácticamente interlocución elemental. Es que, exacto, o sea, el problema es que ese gobierno tan tosudo, tan cerrado, tan represivo como el de Gustavo Díaz Ordaz, le fue imposible establecer una interlocución. Ya no digamos lo que le pasó a Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana. Eso hubiera sido impensable en el 68, en el 78 y en el 88. Porque yo no creo que ni siquiera el candidato Salinas de Gortari podría haber, el entorno, pues, ¿no?, de la campaña de Salinas de Gortari podría haber tolerado esa forma de comunicación con los jóvenes hoy del 132, ¿no? Yo creo, por último, que esto tiene que ver, a diferencia de lo que dice don Jorge, con la evolución, no de los medios de comunicación, diría yo, de la sociedad misma. Es decir, hoy en día tenemos mecanismos completamente diferenciados y diferenciadores que hacen imposible una represión como la del 68. Eso estaría muy bien y está muy bien. Pero yo veo los dos movimientos, me han tocado los dos. Se dice fácil, pero es muy agradable decirlo. Y en aquella época no podría haber un movimiento. Actualmente el 132 junto a aquello no es un movimiento. Es una composición escenográfica de palabras extrañas aprendidas en academias de superación personal. El actual. El actual. Es decir, yo invito cordialmente a ustedes y al público, y tú que eres comunicador de periódico, su lenguaje es un lenguaje incomunicativo, alejado de la realidad nacional. Hablan, es decir, si yo digo, bueno, el movimiento posmodernista, el movimiento posmodernista de los metapoderes, en un gatopardismo de iconoclastas, no se entiende nada. Hay que ir al diccionario. Hay que ir al diccionario, pero lo hacen a propósito. Su programa, con la mejor buena voluntad, no es crítica, es una realidad, cuesta mucho trabajo llegar a ser. No tienen, ergo, comunicación con el público de México. Sin embargo, lograron algo, don Jorge, muy notable. Que llegar a Televisa. Ahora, pero fue muy notable la forma en cómo pudieron comunicarse a través, Juan, de las redes sociales, de Internet. O sea, fue un movimiento en mucho. Porque una de los medios tradicionales. En un principio sí, acuérdate de todas las manifestaciones que se hacían exacto frente a Televisa. Digamos que no llegaron a la televisión mercantil por excelencia, forman parte de ellos. Ahorita sí, pero cuando nace el movimiento yo creo que ninguno se imaginó que iban a acabar con un programa dominical. Claro, pero tampoco es mucho tener un programa dominical en Televisa, es decir, no creo que sea motivo de orgullo para poner una presea a alguien. No, más allá de los méritos, pero no era, digamos, la raíz, la motivación del movimiento. En lugar de tomemos el poder, más bien don Jorge, ganemos un todos espacio. Todos alguna vez, bueno, no todos, yo sí he tocado alguna vez Televisa. ¿Qué? Yo también, ¿no? Sí, ¿Usted no trabajó nunca en Televisa? Yo trabajé 15 años en Televisa como trabajador eventual. Tengo ¿cómo se llama eso? Yo trabajo actualmente como trabajador eventual. Yo trabajé en W Radio, que es de Televisa, no hay problema. Sí, pero en mí fueron los primeros 15 años, luego fueron 28. El tema es que hubiera sido, desde mi perspectiva, sin haberlo vivido, pero inimaginable ver al Pino, a Marcelino Perelló del 68... en un espacio en medios de comunicación, más allá de si es una cadena Martínez, como negocio. Perdóname, no lo sabes. Por eso invito a la... Ahí estuvieron. Lamentablemente no tengo el programa grabado. Estuvieron ellos. Yo convencí al patrón, en el sentido más peyorativo de la palabra patrón, a los patrones, y hasta el presidente de la República tuvo que de que alguien lo fue a convencer, que no yo, para que los
muchachos de la huelga estuvieran con nosotros, con sus maestros, de los que me acuerdo, Eberto Castillo y Ifigenia Martínez de Navarrete. Entonces, en Navarrete. Creo que Perelló o alguien así. Estuvo Guevara. ¿Guevara Niebla? No sé si Guevara Niebla, sí. Solamente el gobierno, me acuerdo que puso a un señor de una escuela de publicidad que estaba por aquí, por Bucareli, que era quien iba a defender hipotéticamente los presupuestos, lo que proponía el gobierno. Fue un programa que pasó 3 veces una noche, a las 8, a las 10 y a las 11. Pero seguramente pasó antes del 2 de octubre, porque después del 2 de octubre, Eberto acabó en Bucareli, Perelló acabó es que no te sabría, es Lecumberri. Ahorita no te sabía yo decir si fue antes o después del 2 de octubre. No, pero dado lo que sucedió a estos... Lo único que te puedo decir es que ya había muertos. O sea, fue porque ahí mataron a un ayudante mío, un muchachito que me escuchaba, que me ayudaba y que lo confundieron por un estudiante y lo mataron. Entonces ya había muertos y heridos, y Pedro Ferriz y yo nos llevaron para decir, digan que no hay muertos, y si hay muertos, que vengan a quejarse. Y ahí va el tonto, fíjate que dije el tonto de mí, y yo leyendo lo que me habían dicho, y Pedro Ferriz también. Pedro estaba reconvencido, y yo dije, bueno, sí lo hago porque era una orden superior, y no hacer una orden superior era ser corrido de la estación. Entonces, dijimos, la persona que tenga que alguien le haya faltado respeto, que le haya golpeado, eso, por favor, que venga y se queje. Y al otro día vienen tantos, oye, aquí está, vamos a decirlo. Ya no nos dejaron decirlo. Era así como era. Luego, poquito tiempo después, fue cuando yo sugerí, con una lista de 20 o 30 de los intelectuales que iban al programa, que se dijera lo que querían los jóvenes. Y hubo ese programa. Y es decir, sí se manifestó, pero se les entendía. El lenguaje de aquellos jóvenes al lenguaje de ahora, de los iconoclastas de la Ibero, no se entiende nada. Sí, ahí tal vez ya es un problema de la estructura educativa, no solo de los medios de comunicación. Es un problema de incomunicación, Pardinas. Estamos incomunicados. En realidad, el lenguaje del mexicano... ¿Es un problema de los individuos que participaron en el movimiento o de los medios de comunicación? Es un problema de los medios de comunicación. Tenemos 50 años de educación para la no comunicación, para el no pensamiento. Es demostrable. Si no crees que es agresión por agresión, yo te puedo decir, si yo veo 40 programas diarios que se exalta la muerte, si yo veo que mis ídolos de la televisión no tienen lenguaje, el otro día un muchacho tuvo que narrar una balacera. En 2 minutos utilizó 19 veces la palabra güey. ¿Cuántas veces? 19. Se me hacen pocas. ¿Pero esto fue radio, fue televisión? No, él era de radio, pero quiso narrar, era de radio, pero no tenía micrófonos, entonces narró en esa cosa que narran. Dice, sí, güey, ay, no marches, y otro poco más fuerte, y no marches, pero el güey lo usó 19 veces. Y nosotros nos confrontamos. Pregúntale algo a un joven en la calle, a ver que te lo explique. Sí. Bueno, jerarquía de valores en los medios de comunicación, involución, evolución, rendición de cuentas, esto estamos tratando hoy en Pesos y Contrapesos. Vamos a una pausa, acompáñenos de regreso. Volvemos a Pesos y Contrapesos, medios de comunicación y rendición de cuentas. Don Jorge, nos hablaba usted de los problemas de jerarquía de valores en los medios de comunicación. Sí, yo pretendo que nuestro país vive algo que se podría llamar la televicracia. Es decir, en un principio, cuando comencé, más de 50 años, la televisión, la prensa, la radio, es decir, los comunicadores eran amigos del hombre que tenía el poder. Todavía, don Jorge, todavía. No, perdón, ha evolucionado algo. Ahora quieren hacer al hombre de poder.
Es decir, cuando la democracia tiene que poner 10 millones de anuncios para vender, para convencerme de que yo vote por alguien, es general, desde hace 4 o 5 sexenios está sucediendo eso, es que la democracia está dirigida por un concepto televisivo, a lo cual llamo televicracia. Es decir, pero ¿cuáles son los valores de la televisión? La televisión tiene una meta, su valor es no tener valores. Es decir, ¿Lo ve usted como una meta? No es que sea pesimista, pero te lo voy a tratar de decírtelo en 3 palabras. Es decir, el valor vida para la televisión no existe, si no hubiera 40 programas de exaltación a la muerte. El valor léxico para... Habrá quien diga que eso es un reflejo del nivel de violencia que se está viviendo en el país. Y... Pues sí, no, es que no puede ser así. Es colaborar con su granito de arena, porque las películas que vienen de Estados Unidos, o las series de televisión, o la serie de televisión, o la misma telenovela, es colaborar con un granito de arena a la desjerarquización que hay en el país. Pero a ver, don Jorge, cuando hubo alguien que dijo que la televisión no está para educar y que este es un país de jodidos, o sea, ¿cuál sería, no, Juan, el papel de los medios de comunicación en es la que la televisión de una sociedad diferente o diferenciada sobre la base de valores? No, es que la televisión sí educa siempre y cuando la materia de esa educación le reditúe. Si la casa juega, dijo uno de los políticos, es decir, la televisión le apuesta a que yo no piense. A la televisión le importa que yo compre, no que piense. Y no hay un solo programa que incentive la posibilidad de deducir, de evaluar, de inferir, de comparar. Pero yo tengo una hipótesis, don Jorge, Juan. A diferencia de otros países, sobre todo señaladamente en Europa, la televisión en México empezó prácticamente privada. La televisión pública no existía en este país, sino hasta mucho tiempo después, cuando surge el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, y después el Canal 13. Y privada de nobleza, privada de interés. Bueno, pero el caso es que la televisión pública... programa está en un espacio en la televisión pública pero ¿cuándo surgió el Canal del Congreso? Hasta hace muy poco. Sí, claro. Cuando en Estados Unidos el Canal del Congreso, de las 2 cámaras, tiene décadas de existir. En México apenas, no tengo el dato preciso, no quiero decir el número de años, pero son muy pocos, Juan, de que surge el Canal del Congreso. Pero entonces, luego el canal de la Suprema Corte, y luego el Canal 22, y luego, en fin. Todo eso está muy bien. Pero, don Jorge, nada más termino la idea. Yo tengo para mí, en la hipótesis, de que una parte importante de la ausencia de una televisión que contribuya con valores tiene que ver con que la televisión pública en México generalmente es muy mala y generalmente ha sido muy reciente. Pero no como un producto del azar. Es un proyecto, es que así está proyectado. Yo creo que ha mejorado, o sea, Canal 11, Canal 22. Desde luego, y qué bueno que existe el Canal del Congreso y el Canal en el tema Judicial. de la pluralidad y la competencia. O sea, ahorita existen mucho más espacios, puede haber ¿estamos más mejor que antes? programas. Sí. Yo mucho mejor que antes, sí. Don Jorge. Yo no quiero decir que no. Yo, después de que fui suspendido en el 89 y boletinado para no trabajar en los canales en México, me refugié en Televisión Cultural de Provincia, donde la filosofía es imitar la televisión comercial, y la televisión comercial tiene varios estandartes. Se les voy a decir 2 o 3. 1, the name of the game is money. Es un negocio. Por eso, es un negocio, pero tú lo dices como algo irremediable, pero no se puede hacer negocio con la educación de los niños. No me gusta como negocio. Quizás sea un espíritu un poco poético. Pero quizá tiene Espérate que me falta otro. A ver. El otro es, nadie ha perdido dinero bajando la calidad de los programas. Eso me lo dijeron a mí. Así deja de hacer esas babosadas de laboratorio del arte, porque nadie ha ganado dinero. Te voy a decir el otro. El otro es que no puedes vender programas, que a ver, programas que se vendan tú, quién sabe qué, hijo de quién sabe qué. Espérate, me dicen, no, tú haz programas que se vendan. ¿No ves que un minuto
que no se vende en televisión es un minuto perdido para la eternidad. Yo pondría la otra cara de la moneda. La buena televisión y la televisión pública, o la buena televisión pública, don Jorge, cuesta. Y el problema es que el Estado mexicano y los gobiernos de los estados invierten muy poco en televisión. Hacer buena televisión cuesta. Está proyectado. Entonces, yo creo que también hay una falta de recursos notable. Por eso esto que usted dice de que la televisión pública imita a la televisión mercantil, es cierto y es lamentable. O sea, uno no ve el Canal 11, yo por lo menos no vería el Canal 11, no me gustaría ver el Canal 11, no veo el Canal 11 cuando saca series que se quieren parecer a las series de televisión comerciales. ¿Para qué? Mejor me quedo en Televisa o me quedo en Televisión Azteca o en Cadena 3, que están sacando estas series de televisión comerciales. ¿Por qué la televisión pública tiene que imitar a la televisión privada? No lo sé, pero yo creo que se equivocan. Yo creo que se puede ser rentable haciendo buena televisión pública y buenos contenidos. Hay que invertir un poco de plata, ¿eh? Pero se puede. Es que la televisión mercantil ha hecho un pueblo de ignorantes y agachones. Bueno, no sé si la televisión nada más, don Jorge. También los malos programas de la Secretaría de Educación Pública, ¿eh? Bueno, es una combinación de factores. No, pero por ejemplo, yo comparo un poco el público de ustedes que están en la capital y de mi gente de mi rancho. ¿Qué van a saber de Canal 11, 22 y qué van a saber de nada? No, pues es que el Canal 11 ni siquiera podía llegar a provincia apenas hace unos años. La fanatización futbolística, tomar el fútbol para fanatizar. Es lo que digo, la televisión privada empezó muy pronto en este país. Hace muchas décadas que está la televisión privada, nada más. Pero mira, yo te aseguro que muchas de las televisoras de provincia, que hay 30 canales más o menos, los productores tienen una obsesión terriblemente pavorosa, por decirlo así, de imitar lo que hace la televisión mercantil. No, pues es un error filosófico de entender la televisión pública como una república. El gobernador de allá, mi amigo, ahorita te voy a decir cómo se llamaba, decía, vamos a vender, ¿verdad que vamos a vender el canal de Veracruz? Saldaña, ayúdame. ¿Cómo a vender? Sí, porque una de las cosas que la televisión no sabe hacer, una de las cosas que el gobierno no sabe hacer es televisión, vamos a venderlo. Entonces, queremos un proyecto en el cual, mira, Miami está cerquita de Veracruz, directamente son 2 horas. Entonces aquí lo compramos. Era gobernador Miguel Alemán Velasco. Lo compramos. Y ponemos un gran centro de producción, ya están los estudios. Oye, genial. Y entonces ponemos una gran casa productora de telenovelas y rociamos de telenovelas a toda América del Sur. Y hasta la Florida. Espérate, que esta cosa no es de ustedes, es el pueblo de Veracruz, y por eso no me quieren a lo mejor, porque no se pudo vender, ¿me entiendes? Es decir, querían comercializar lo no comercializable. O querían, sí, lo que no se debe comercializar, no es la vocación de la televisión pública hacer telenovelas. Tienen un público, tienen un mercado, qué bueno que exista, pero eso es el ámbito de la televisión privada. Pero puede tener la televisión pública, Juan, unos mecanismos muy interesantes como la BBC de Londres. Pero ¿cómo si minuto perdido? A través del financiamiento, a través de los impuestos. En Inglaterra o en la Gran Bretaña, por cada tanto de lo que uno paga de impuestos, serán centavos, ¿no? Pero por cada tanto se da a la BBC. Aquí riñe con la posición de ustedes. A la televisión mercantil lo único que le interesa es no rendir cuentas, y ustedes colaboran en un canal donde parecería ser que la finalidad primordial es rendir cuentas. Rendir cuentas es algo que no le interesa en absoluto a la televisión, es omnímoda, es decir, tiene todo el poder. Y alguien que tiene todo el poder y no la honorabilidad y que se mueve en un mundo de corrupción. ¿No tendría más poder antes la televisión, antes de Twitter, antes de Internet, antes de la televisión por cable, antes de tener 20 y tantos canales? Sí, tenía mucho poder. Había, por ejemplo, ellos querían bifurcar que hubiese 2 aspectos políticos, el oficial y la oposición. El que era oficial le iba a los Canarios de la América y la oposición le iba al Atlante o al Guadalajara. Y en esa manera proyectaban las
los impulsos políticos Esos eran del los pueblo. márgenes de diversidad de opiniones. Ese es. Afortunadamente, en un espacio como Pesos y Contrapesos tenemos más lugar para la pluralidad y diversidad de opiniones y contrapuntos. Don Jorge Saldaña, muchas gracias por Gracias, habernos Mardinas. acompañado. Rubén, qué gusto tenerlos aquí. Ojalá Gracias, sea Juan. el primero de varios programas, porque Muchas gracias. evidentemente no nos alcanzó el tiempo para compartir todas las ideas y posiciones de nuestros invitados. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos para la próxima.